en Rusia les clavan unos cuantos años de cárcel, ¿no? Eso no es tan fácil allá. Nos hacemos pasar, hacemos el fraude, nos reímos un rato y nos devolvemos carreta. Allá les van a pegar un susto grande, deben estar pagando escondederos a peso estos señores. La historia de la falsa selección de Colombia, una selección de baloncesto, engañaron nada más y nada menos que a Rusia y a los rusos. Señor Tejada, gracias. Muchas gracias a ustedes. Reitero, lástima que las noticias del baloncesto se den por este tipo de pilatunas y no por los grandes resultados que hemos obtenido en los últimos años con nuestras selecciones internacionales. Y les quiero decir una cosa, hoy participa nuestra selección Colombia femenina en el Suramericano de Chile contra Venezuela y esperamos que obtengamos un triunfo en esta participación. ¿Cuál es el gran resultado del baloncesto colombiano en los últimos años? Logramos ganarle a Argentina, a Brasil. Con esto logramos pasar por primera vez en la historia a la Copa América y logramos obtener un repechaje al Mundial de Baloncesto. Yo creo que para el próximo ciclo olímpico muy probablemente Colombia esté en el Mundial de Baloncesto masculino que se hará en el 2027. Esa es una muy buena noticia. Un saludo para usted, para la gente del básquetbol, señor Tejada. Gracias. Muchas gracias a ustedes. 9:02 minutos, Néstor, señor. Me siguen, para cerrar este tema, me siguen dando datos. Les costearon el transporte, el alojamiento. El club que representó a Colombia, comillas, se llama el equipo o club, no sé si es un club, el equipo se llama Parma. O sea, es que aparecen en la fotografía muertos de la risa. Y yo creo que con el gobierno de Putin ya se les debió acabar la risita. 9:02 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Cómo queda el cronograma del aumento del precio del diésel en Colombia? Sobre esto habla el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Este es un tema de responsabilidad fiscal, una necesidad que tiene el país de ir garantizando que desmontemos estos subsidios. Por el momento, lo único que se ha anunciado por parte del Ministerio de Hacienda, que hemos trabajado con ellos, es este valor de 1.904 pesos que entró en vigencia este 31 de agosto y de acuerdo a la operación, el funcionamiento y cómo avancemos hacia adelante, en el 2025 podría presentarse otro, pero dependerá también de los análisis y de la decisión que en su momento nos dé el Ministerio de Hacienda. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente Petro repitió anoche el discurso del viernes en Nuquí, en Chocó, en la posesión de la nueva defensora del pueblo que se llama Iris Marín, repetido con ataque a las mujeres periodistas de Colombia incluido. Según el presidente, las periodistas se portan en Colombia como las muñecas de la mafia, que es la alusión a la novela de hace 15 años que retrata la relación entre narcos, prostitutas y poder. Una mala referencia del presidente Petro. Muchas mujeres, con toda la razón, periodistas, se sintieron ofendidas. Pero no solo mujeres, digo, lo del presidente Petro es un agravio a un gremio que ha sido el blanco de sus ataques permanentes. 9:04 a.m, confianza con la recuperación que está presentando el mercado automotor y que puede ser otra señal importante de reactivación en la economía, además por el extraordinario desempeño que están teniendo los segmentos de vehículos más limpios con el medio ambiente. Estamos conociendo las cifras compiladas por la ANDI y por Fenalco hasta agosto de este año. En el octavo mes, el sector automotor vendió cerca de 16.500 vehículos nuevos, presentando un crecimiento del 11,5%. De hecho, agosto se convierte en el mes en el que más se han vendido carros nuevos de este 2024. En lo corrido del año se han comercializado 118.160 unidades, cayendo apenas un 0,3%. Es decir, que si se mantiene la recuperación, muy pronto alcanzaremos las mismas ventas del año pasado. Inclusive se podrían superar. Entre enero y agosto se vendieron 3.842 vehículos eléctricos y este segmento ha tenido un crecimiento del 81%. Se han vendido además 24.296
16 híbridos con un incremento del 43%, y esto es muy relevante. De todos los vehículos vendidos este año, el 3,2% fueron vehículos eléctricos y el 20,5% híbridos. Este año, 1 de cada 5 carros comprados por los colombianos ha sido híbrido, y no es un hecho menor. Esto se da en parte por las señales de reactivación en la economía, también por la reducción en tasas de interés, eso es muy importante para el sector, y por supuesto porque este tipo de vehículos más limpios mantienen beneficios como el hecho de estar por fuera de las medidas de pico y placa, como en el caso de la ciudad de Bogotá. Nueve, 6 minutos, rápido ruedan los carros y rápido ruedan también las ventas de motos en el país, que tuvieron un incremento del 31% en el mes de agosto, con más de 73.000 unidades vendidas, 73.759 para ser exactos, según el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y FENALCO, con un acumulado en lo corrido de estos 8 meses del año de 515.869 motos vendidas, un 14% más frente al mismo periodo del año 2023, y siendo el segmento de mayores ventas las motos entre 100 y 125 centímetros cúbicos, con el 50% de las mismas, seguidas por el segmento de motos entre los 151 y 200 centímetros cúbicos, con el 26% de participación. En tanto que por marcas, las líderes son Yamaha, KTM, Hack, Suzuki y Honda, que fueron las más vendidas en el país durante el mes de agosto. Estás escuchando Blue Radio. Entró en la recta final el proceso que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral por las presuntas irregularidades cometidas en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. A pesar de que la semana pasada no se logró que los magistrados votaran la ponencia elaborada por Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que propone formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro y de su gerente de campaña Ricardo Roa por haber financiado de manera irregular la campaña presidencial de 2022 con prácticas que incluirían violación de topes electorales, se tiene previsto que haya una determinación antes de que finalice el mes de septiembre. La ponencia tiene más de 300 páginas y, entre otras cosas, muestra las posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente por medio de donaciones no reportadas de dos poderosos sindicatos, FECODE y la USO, sumado a que la campaña no reportó un pago por 356 millones de pesos en publicidad en televisión para la primera vuelta presidencial, con lo cual quedaría claro que la campaña superó el tope de gastos, pues sin esa factura estaba solo a 28 millones de pesos de superar ese límite. Además, en poder del Consejo Electoral están los extractos bancarios de la empresa que se encargó de capacitar y coordinar a los testigos electorales para la primera vuelta por 202 millones de pesos, que tampoco habrían sido reportados en la contabilidad de la campaña. Duro pronunciamiento de la Contraloría, no solamente contra el Gobierno Nacional, sino contra varias superintendencias, advirtiendo sobre lo que usted dice, ese riesgo de un posible racionamiento de energía para cerca de 10 millones de personas en la costa Caribe, en Nariño, en Chocó y en Puerto Carreño, por lo que llama la Contraloría los retrasos del Gobierno Nacional en el llamado pago de los subsidios a las empresas prestadoras de servicio de energía eléctrica. La Contraloría, en este llamado de atención muy fuerte, recuerda que los responsables por velar esta situación son la Superintendencia de Industria y Comercio y de Servicios Públicos, y le recuerda que hasta la fecha no ha habido ningún tipo de pronunciamiento o alguna actuación, dice la Contraloría, desplegada por esas autoridades para enfrentar la situación. A juicio de la Contraloría, lo que se está presentando es la falta de decisión del gobierno sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la llamada opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Dice la Contraloría que otro factor a que pues se debe esta situación y a ese llamado de atención, dice que el factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute, manifiesta la Contraloría, en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores. La prudencia que hace verdaderos sabios. Así lo aprendimos desde niño, de uno de los gozos de la novena de Navidad. Hoy quisiera recordarte que necesitamos sensatez, pensar antes de actuar o de hablar, medir las consecuencias de lo que vamos a hacer,
ser capaces de entender las proporciones de la situación que vivimos, ser capaz de buscar lo correcto, lo actual, de ser responsables. La prudencia es necesaria para ser felices. Muchas veces, por no pensar, actuamos de una manera equivocada y causamos unos problemas innecesarios. Hoy te invito a pensar, a entender la situación y a actuar desde el sentido común. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 9 de la mañana, 11 minutos. Vienen decisiones del Consejo Electoral, Felipe, sobre las cuentas de la campaña Petro-Gustavo. La campaña hace 2 años. Se pusieron de acuerdo en un tema estrictamente mecánico que va a agilizar las decisiones, razón por la cual el presidente Petro está hablando de golpe blando. A esto se refiere el trino del presidente del fin de semana que dice, se están organizando para el golpe blando, lo anunciado se desarrolla y llama a la movilización contra lo que él llama designio oligárquico. Yo no tengo ni idea qué quiere decir, Felipe, designio oligárquico, pues. No, no entendí tampoco la relación que hace con elecciones parlamentarias en ese trino. No sé a qué se refiere el presidente. No será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos, será una lucha popular. El presidente Petro debe estar inquieto porque el Consejo Electoral, ya autorizado por el Consejo de Estado, tiene en sus manos la decisión y el mecanismo para pronunciarse sobre las cuentas de la campaña de Gustavo Petro. Y por lo que ha trascendido, el monto es de 5.300 millones, ¿no? ¿Qué es lo que? 3.700 para la primera vuelta y 1.600 para la segunda. Correcto, esas son las cifras, Felipe. Y eso, pues obviamente el presidente seguramente ya conocía que se venía pues esta investigación en lo que iba y tal, porque él tiene su abogado ante el Consejo Nacional Electoral. Y entonces se adelanta diciendo que lo que quieren es tumbarlo. Él ya tenía es como el décimo golpe blando. El señor presidente tenía la esperanza de que el Consejo de Estado impidiese que avanzara la investigación en el Consejo Electoral. Pero eso sí no podía pasar, Néstor, porque pero digo, él y su abogado, el doctor Carvajal, tenían la teoría de que al presidente Petro solamente lo puede investigar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Sí, esa fue la queja que entablaron unos congresistas. No, por eso, pero aquí es investigación. Es que el Consejo Electoral no está investigando al presidente, está investigando a la campaña del presidente, pero no es una investigación personal, y por eso la defensa del presidente Petro pues no ha tenido éxito, porque confunde esas dos cosas. Una cosa es las cuentas de la campaña, si efectivamente pues registraron todos los ingresos, si los gastos no se saltaron los topes, etcétera, etcétera. Y otra cosa es las responsabilidades posteriores, si es que algunas de esas dos cosas no pasaron, que tienen distintas personas: el candidato, el gerente, el contador, el revisor fiscal, en fin, todas las personas que participan en la rendición de cuentas de la campaña. Ahora, pues Héctor, pueden llegar a tener algunas responsabilidades administrativas, penales, civiles, disciplinarias, en fin, ya se verá. Y es así, en el caso del presidente, son las que solo las puede derivar el Congreso de la República. El presidente en ese trino, Felipe, en el que habla de esta no será una votación parlamentaria, creo que el presidente Petro está anticipándose como si este motivo de la investigación a las cuentas de su campaña se fuera a convertir en una especie de juicio político, en una especie de impeachment. Lo más cercano que hemos tenido en Colombia a eso fue el caso de Ernesto Samper. El proceso 8000. Claro, en la comisión de acusaciones. Entonces, por eso él habla de votos parlamentarios. Todavía, la verdad, todavía lo veo muy improbable. Todavía estamos lejísimos de eso, porque no hay decisión ni del Consejo Electoral. Después tendría que venir un proceso en la Comisión de Acusación, después una votación en la Cámara de Representantes, después en el Senado de la República. Es decir, y creo que todos saben, Felipe, al presidente Petro hay que dejarlo terminar. Desde el Consejo Electoral, novedades sobre el caso Petro. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Mire, para que entendamos un poco por qué está tan inquieto el señor presidente de la República, hay que entender la decisión que tomaron los magistrados del Consejo Nacional Electoral en la sala plena del pasado jueves. Esa sala plena que se retomó la discusión de la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se dio luego de la decisión del Consejo de Estado que le ratificó las competencias al Consejo Electoral
Electoral para investigar no solo a la campaña, sino también al presidente de la República en su calidad de candidato presidencial. Y es por eso que esta ponencia solicita abrir investigación formal y formular cargos contra los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego en calidad de candidato presidencial, Ricardo Roa Barragán en calidad de gerente de campaña, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemos en calidad de auditores, y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por la presunta vulneración al régimen de financiación de la campaña. Esa decisión que se tomó en la sala plena fue la rotación simultánea del expediente. ¿Esto qué significa? Que todos los magistrados van a recibir al tiempo el expediente, lo van a revisar completo y van a emitir un concepto. Y a más tardar en 15 días deberán tomar una decisión frente a esta ponencia que dice, según las indagaciones realizadas por los magistrados Ortiz y Prada, que la campaña habría violado los topes por cerca de 5.355 millones de pesos. En la primera vuelta se habrían vulnerado los topes por 3.709 millones de pesos y en la segunda vuelta se habrían vulnerado por 1.646 millones de pesos por omitir pagos, por ejemplo, la donación de FECODE por 500 millones de pesos, la donación del abuso que en primera vuelta superó los 100 millones de pesos y en la segunda vuelta los 300 millones de pesos, el pago de testigos electorales por 931 millones de pesos en la primera vuelta, el pago del Movistar Arena por cerca de 100 millones de pesos, el reporte de gastos aéreos por 962 millones de pesos. Bueno, son cerca de 350 páginas esta ponencia que tienen que discutir los magistrados del Consejo Electoral y que con esta decisión podrían acelerar esta votación. Esto ha llevado a que el presidente Petro, a través de su red social en X, vuelva a hablar del golpe de Estado, del golpe blando. Dice, abro comillas, se han organizado para dar el golpe de Estado, lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos, esto será una lucha popular, cierro comillas. Pero hay algo que el presidente no tiene en cuenta y que fue la decisión del Consejo de Estado. La competencia que le da el Consejo de Estado, el Consejo Electoral, es simplemente para investigar y eventualmente sancionar administrativamente tanto al candidato presidencial como al gerente como a la campaña. Si en dado caso se incurriera en asuntos penales o disciplinarios que incurren a la calidad de presidente de la República, esa competencia es de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que deberá conocer y eventualmente tomar las decisiones y las investigaciones del caso. Le cierro con este dato, Néstor. Mientras esto ocurre en el Consejo Nacional Electoral y por otro lado se están avanzando en las indagaciones en la Comisión de Acusaciones, en la Fiscalía también se está avanzando en la recolección de pruebas en el caso de los no aforados. Me refiero, por ejemplo, el exgerente de la campaña y presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Esa recolección de pruebas en estos momentos está en manos del fiscal coordinador de delitos electorales, el fiscal Elkin Ardila Espinosa, quien ya ha empezado a buscar no solo a medios de comunicación, sino a diferentes organizaciones que contrataron con la campaña para recaudar las pruebas de esa presunta vulneración de la campaña. Andrés, Néstor, esa parte es muy importante, es que hay una investigación de carácter estrictamente administrativo, Ricardo, sí, en que el Consejo Electoral. es la que hace el Consejo Electoral. Hay una investigación derivada de ello, la penal, que hace la Fiscalía General de la Nación. Si se violaron topes, el carcelazo no lo paga, lo decide la Fiscalía, lo paga claro, el presidente Petro. Aquí hay un cambio de norma que se da luego del caso Odebrecht. Que es que el candidato responde. Pero no penalmente. También penalmente, sí. Lo que pasa es que penalmente el presidente de la República va a ser en cualquier caso investigado por la Comisión de Acusación. Pero lo más grave no es la responsabilidad penal, sino que lo que dice la Constitución colombiana es que cuando se han violado los topes de la campaña, se ha excedido en los gastos, el candidato elegido en esa campaña pierde su investidura, pierde su cargo. Eso es realmente lo grave. Esta es una norma pues que prácticamente no ha tenido aplicación, no tiene un desarrollo legal, no se dice cómo se deriva, digamos, esa consecuencia, pero ese es realmente el problema. Si hay una autoridad, en este caso el Consejo Electoral, que es quien determina si los gastos fueron o no, pues la consecuencia es
que la persona que se eligió pierde su cargo. Ese es el temor del presidente, no que lo metan a la cárcel. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién? No, el Consejo Electoral no es el que pues dice. Esa es la discusión que se armaría, porque como le digo, no hay un desarrollo, legal sobre como el no tema. hay quien, como no ha pasado nunca en la historia de Colombia, Felipe, yo la verdad rezo porque no sea Gustavo Petro el primer responsable. Pero hay una cosa importante también en asuntos de tiempo. Lo que va a decidir el Consejo Nacional Electoral antes de que sobre termine septiembre los topes. Es, claro, pero ojo que es si formulan o no formulan cargos. Todavía no viene la sanción. Si formulan cargos el Consejo Electoral, viene otra etapa que es la investigación. Formular cargos significa presentar una acusación, claro, se inicia una investigación copias a la Cámara de Representantes. No, claro, en este caso. Pero viene una investigación que no termina allí. Formular cargos es que el Consejo Electoral investiga de fondo formalmente. Tiene toda la razón, Ricardo. Esa me parece que es una precisión muy importante. La decisión que va a tomar el Consejo Nacional Electoral no termina el caso, sino que lo comienza. Inicia el caso, claro. Sí, inicia el caso, claro. Es como cuando se va a iniciar un juicio penal. Equivale, digamos, a la imputación de cargos que hace la Fiscalía. Sí. La persona todavía no está condenada, sino que le comienza el juicio para que empiece a invocar sus argumentos, sí es cierto, Néstor, a presentar sus pruebas, y pero mire, Héctor, lo que sí es cierto, Néstor, es que el presidente Petro se está adelantando y comienza a hablar de golpe blando. Claro, pero el presidente exagera, por decirlo menos, hablando de golpe blando cuando se trata de esta investigación. Como lo hemos dicho acá reiteradas veces, el Consejo Nacional Electoral solo puede tomar decisiones administrativas. La campaña superó o no los topes. Hay una discusión que es válida y es qué tan legítimo es que el investigador de eso sea el ex representante a la Cámara del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, que tiene una decisión, que actúa más como un político que como un juez, pero eso es otra discusión. Entonces, claro, todos son políticos, todos los que tratan de tapar y los que tratan de destapar, todos son políticos con una agenda política y no jurídica. Claro, pero de ahí va a haber solo una decisión administrativa. Lo que sí es cierto es que esto tiene unas consecuencias penales, pero yo en esto difiero, y es que la consecuencia penal es para quien administra los recursos de la campaña, es decir, al gerente de la campaña. El artículo del Código Penal dice que la violación de topes o de límites de gasto es para quien administre los recursos de la campaña electoral que exceda esos topes, que incurrirá en 4 o 8 años de prisión y multa correspondiente. Entonces, aquí la preocupación sobre una posible condena o una persecución penal contra el presidente por la violación de topes no la veo. Lo que sí es cierto, y la plantea Héctor, es ¿qué pasa cuando el vehículo para elegirse presidente no goza de la legalidad plena? Entonces se declara la pérdida de investidura. Esa figura es para que se deleiten los abogados, pero políticamente no tiene ninguna viabilidad en Colombia. No va a pasar absolutamente nada con eso. Y por eso yo sí creo que el presidente ve fantasmas donde no los hay. Sabe que hay que recomendarle, Felipe, a la gente del Consejo Electoral y a todos los que tienen que ver con esto. Me da pena la sugerencia que voy a hacer. Dejen caducar esta investigación. La investigación caduca, se vence a los 3 años, ¿no? Sí, a los 3 años. 3 años es después de los hechos. Usted tiene que contar desde que se conoció o desde que fue el evento a menos de un año. Yo le pondría junio del 2025, que es la fecha que tiene el Consejo Nacional. Pero ¿por qué esa sugerencia, Néstor? Felipe, porque lo mejor que puede pasar es que nadie toque a Petro. ¿Usted se imagina aquí Petro caído? Un juicio político al presidente Petro. Mejor dicho, la victimización de Petro sin juicio político, sin investigación, es de tal tamaño que sería, Felipe, el infierno para Colombia. Se repetiría lo de la alcaldía. Claro, ¿se acuerda usted cuando lo sacaron? Pero no se puede convertir en un Gustavo Petro intocable. Néstor, aquí hemos tenido presidentes investigados. Entonces Petro, por ser Petro, está por encima de la ley. Felipe, déjenlo. Y de la Constitución. No, yo entiendo su argumento. Felipe, déjenlo que termine. Conociendo la manera de actuar de Petro, yo entiendo su argumento. Prende el país. Felipe, vamos a estar, en caso de que prospere esta investigación y todo lo que se deriva de la investigación, en un escenario infinitamente peor, más hostil, más polarizado, que no conduce a nada. Ya Petro fue elegido presidente, Felipe, déjenlo terminar. Háganse los locos, miren para otro lado, caduca la investigación y el presidente Petro se queda sin el San Benito de que hay un golpe blando en su contra, de que las víctimas... Nada, Felipe. Claro, es que lo que está planteando... Pero eso es un pésimo antecedente, ¿no? Sí, claro, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Entiendo la no conveniencia de investigarlo por su carácter de victimizarse todo el tiempo, pero resulta que él aquí lo que está haciendo es, se anticipa desprestigiando y deslegitimando el Consejo Nacional Electoral, diciendo que eso es un acuerdo
para tumbarlo. Y resulta que es que el Consejo Nacional Electoral no se lo inventaron en este gobierno. El Consejo Nacional Electoral está en la Constitución colombiana. Claro, pero lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es cumpliendo con el mandato constitucional de ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral. Si dejan caducar, no pasa nada, nadie se da cuenta, no será la primera vez que se violan. ¿Usted cree que las campañas, Petro es el primero que viola topes de campaña? Pero hay por lo menos que dejarlo para la historia. Hay que dejarlo para la historia. Y esa es la defensa del presidente Gustavo Petro, que otros gobiernos o que otras campañas también lo hicieron. No, yo sé. Pero Néstor, es muy difícil que esto no termine en juicio político. Este es el fuera Petro, pero ya con armas, pues armas institucionales. Si está la posibilidad de la pérdida de la investidura, muy seguramente esto va a terminar en un juicio político, porque hay una polarización muy grande. Y si las posibilidades del petrismo en elecciones pintan buenas, mucha gente va a tratar de insistir ahí. Y el problema de esto es que la decisión... Perdón, no le entendí. ¿Que las posibilidades del petrismo pintan buenas cuándo? Si más adelante unos sectores radicales consideran que el petrismo tiene posibilidades de poner presidente, pues van a acelerar un proceso de estos. Y el problema es que la decisión... usted me está dando la razón, Álvaro, es lo que intento decir. Si a Petro lo convertimos, Felipe, en víctima... Pero es que el sistema político ha hecho todo... El sistema político ha cometido todas las torpezas frente a Petro siempre y las sigue cometiendo, o sea que muy seguramente va a seguirlas cometiendo. Por eso es presidente, por eso fue alcalde. Pero y entonces pero es que esta decisión la toman. Yo sé, Aurelio, yo sé que todos tienen razón, que Petro no está por encima de la ley y que para qué está la ley, todo eso. Pero le digo, políticamente, Aurelio, dígame, con criterio práctico, ¿cuál es el mejor Petro político que hay? El de los balcones, el que está... ¿Hay alguno víctima? El Petro ¿Hay víctima, alguno bueno? El Petro víctima de Alejandro Ordóñez. No, pues se puede repetir. Pues claro que sería un error. Hoy, cortesía de la victimización desde sería un error como el de Alejandro Ordóñez, pero ya cometido a gran escala. No sé. Y el problema es que el sistema político tiene unos problemas de financiación política muy grandes. En Colombia sabemos que todos los senadores que eligieron a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que son opositores de Petro, muchos de ellos se eligieron violando los topes en miles de millones. Y sabemos que ese Consejo Electoral no hace nada porque está politizado y que campañas anteriores han tenido esos problemas. La única que está en la cárcel es la Merlano, porque el sistema electoral precisamente no hace nada y lo de los topes es una costumbre reiterada en el sistema político colombiano. Entonces, por eso es que es tan delicado pretender que el que derrota al sistema político que más problemas de corrupción en financiación política tiene, termine siendo el primero, ya acabo, termine siendo el primero condenado o castigado. Claro, es que las reglas cambiaron, para lavarse las manos después de Odebrecht. No quiero imaginarme. Pero si Petro no derrotó ningún sistema político. Petro llegó de la mano de Juan Manuel Santos, de Roy Barreras, de Alfonso Prada, de Mauricio Liscano, de Armando Benedetti. ¿Cuál derrotó al sistema político? No, hombre, perdóneme, no cambiemos la historia, porque es que con cambiar la historia no se arregla el punto. Como tampoco se arregla violando la ley, pero algo peor, violando las matemáticas. Lo que suman los gastos de Petro superó el tope de la campaña. Eso ya no sí, Aurelio, de acuerdo. Eso son 300 del uno, 400 del Aurelio, otro, sí, de acuerdo. 800 usted de la tiene factura. Razón. Violaron los topes, seguramente. Llegamos a la conclusión. Entonces violamos las matemáticas también. ¿Se imagina a Gustavo Petro en plan de mártir? Entonces le tenemos miedo, perdón, María Consuelo, que no cumpla la ley. Una pequeña cosa. Hacemos las cuentas de la campaña con el lápiz de Petro ese de borrar. Entonces vamos escribiendo y nos echamos un poquitico de saliva y borramos, y hasta que le cuadramos. No, Petro, si violó la ley, tiene que responder por eso. Diga golpe blando, diga golpe duro, diga golpe mediano. Néstor, si usted me dice... Y el señor Roa tiene que responder. Ricardo Roa tiene que responder. Bueno, que responda Aurelio. Si 23.000 es más que 22.000, pues que responda. Que responda Roa. Perfecto, que responda Roa. Si ponen a responder a Petro por esto, Petro se monta en una campaña de víctima
y vuelve a ganar las elecciones en el 2026. Ahora, Néstor, yo entiendo su argumento, Néstor, pero... Si eso quieren, bienvenidos. Bueno, ustedes... Yo creo que todos estamos entendiendo el argumento. La ley colombiana establece la inimputabilidad para ciertas conductas antijurídicas. Y esa se aplica cuando la persona que ejerce ese acto antijurídico no tiene la capacidad de comprender que es un acto ilícito o tiene, por inmadurez psicológica, por trastorno mental, no sabe el delito o el comportamiento antijurídico. Pero Gustavo Petro se quiere autoproclamar inimputable bajo la amenaza de que va a incendiar este país y nos tiene a todos contra la pared. Entonces, ¿hasta cuándo eso? Y de nuevo viene el llamado a las Cortes para que emitan un comunicado y le digan al presidente: deje de hostigar a los periodistas, deje de hostigar a todo el mundo y no pretenda declararse inimputable por conductas antijurídicas que usted o su campaña cometieron. Hostigar y desprestigiar. Aquí por fortuna varios Petro tiene al país contra han la coincidido pared, pues en lo que hay que pensar, me parece a mí, digo con todo el respeto, Felipe, es a Gustavo Petro le queda un año de gobierno. Cuando pase un año, Felipe, ya está en la etapa final de su gobierno, ya comienza la campaña presidencial, comenzamos a saber quiénes son los candidatos. No, pues ya comenzó. Pero lo que queremos es que se sepa aquí por fortuna varios coincidimos. ¿Pasó los topes o no? Se lo respondo. Varios coincidimos aquí en que y lo que queremos varios es una coincidimos, María Consuelo, seria. permíteme. Varios coincidimos acá en que el CNE ha tomado decisiones políticas en los anteriores gobiernos y ha decidido o dejar archivar o no investigar o mirar para el otro lado, porque lo conforman 9 excongresistas reciclados, no en este gobierno. Históricamente el CNE es eso, es un recicladero de congresistas que se queman al Congreso y que llegan allá en una agenda política no jurídica. Entonces, pues bien haría ese Consejo Nacional Electoral, que es político no jurídico, en hacer exactamente lo mismo que ha hecho en el pasado, y es mirar para el otro lado, por el bien de la estabilidad del país, porque lo que sí es un desastre. Es decir, le estamos pidiendo al Consejo Nacional Electoral. Lo que sí es un desastre es tener un presidente victimizándose de balcón, haciendo lo mismo que hizo en la alcaldía, que era la justificación absoluta de resolver los problemas de la gente. La forma de desprestigiar pues lo que ha hecho históricamente el Consejo Nacional Electoral es eso. Deslegitimando vamos a tapar el sol con las manos. Contribuyen mucho a la democracia. O sea, están contribuyendo mucho a la democracia, desprestigiando el Consejo Nacional Electoral, que es una institución creada en la Constitución, en el artículo 265. Pero Felipe, no le metan tampoco tanta milonga de que esto no es desprestigiar al Consejo. No, claro, lo están deslegitimando para justificar el golpe blando. Mi teoría es el peor escenario político. Y el gobierno Petro no está saliendo bien, políticamente no le va bien al presidente Petro. No, a él lo que el peor escenario político es graduarlo de mártir. Pero bueno. Pero Néstor, déjeme decirle esto. Yo pues no puedo estar de acuerdo con su tesis ni con la de Luis Ernesto. Digamos, me quedaría muy mal. Yo termino aquí esto y me voy a ir a dictar una clase de Derecho Constitucional a unos jóvenes de 18 años y me quedaría muy mal pues estar diciendo, mire, eso háganse pero usted los sabe bobos, en el fondo que yo eso háganse razón, los bobos y miren para otro lado, es mejor que miren para otro lado y porque es mejor, dejemos eso así. No, pues yo no lo puedo afirmar, pero déjeme decirle que yo creo que va a pasar. No lo puedo afirmar, pero no lo puedo negar. No, lo que le quiero decir es que creo que eso es lo que va a pasar. Yo creo que el Consejo Electoral, primero, como ya lo dijimos, si tomara una decisión, es una decisión en la que comienza un proceso, no termina. El proceso tiene que terminar, como usted ya lo recordó, de aquí a mayo del año entrante, porque el Consejo tiene un plazo de 3 años para estudiar estos casos, y 3 años se cumplen en mayo del año entrante, o sea que le quedan 8 meses, 9 meses, hay vacancia judicial en diciembre, en fin, no parece haber tiempo teniendo en cuenta que se inicia el caso el día que tomen la decisión, primero. Segundo, una cosa que no se ha dicho y que es muy importante, en el Consejo Electoral las decisiones se toman, todas las decisiones del Consejo Electoral se toman con las 2/3 partes de sus miembros. Que son 9, es decir, 6. Que son 9. Tendrían que votar 6 a favor. Yo francamente no sé, tal vez Ricardo tiene la información más precisa, pero hay un magistrado que ha entrado y ha salido que se llama Altus Vaquero. Ha entrado y ha salido porque el Consejo le ha anulado la elección, la Corte Constitucional le ha dado tutela. Ese no sé si hoy está actuando o no, es decir, no sé si la votación la van a tomar 8 o 9, pero igual tendrían que ser 6. Hay dos
al menos creo, también Ricardo me ayuda, que son del pacto histórico, ¿no? Es decir, hay 2 votos al menos totalmente seguros. Son 2 magistradas, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez, que son 2 magistradas del pacto histórico. Y hay un tercero que yo entiendo que se eligió a nombre del Partido Liberal, cuyo nombre francamente no recuerdo, que entiendo que también está con el gobierno. Benjamín si esos Ortiz, 3, que es el que está investigando al presidente. Le falta uno, Héctor, le falta uno, que es Cristian Quirós, del Partido Verde, de cuando el Partido Verde era dirigido por Carlos Ramón González. Eso quiere decir que la posibilidad de que aprueben la ponencia que está presente, que está pendiente de votación, pues es bastante lejana, porque tendrían que conseguir 6 votos y no parece que los vayan a conseguir. Entonces, entre estas idas y venidas, su deseo yo creo que se va a hacer realidad. Todo eso es para decirme no, pero sí, ¿no? La vuelta es no, pero sí. Le iba a decir, Héctor, de Altus Baquero, lo que pasa es que hay una tutela, porque Altus Baquero fue nombrado, después se cayó, después lo reintegró el Consejo de Estado, así que ha ido y ha venido. Pero sí, es que ha sido tan difícil llevarle el caso, el ritmo de ese caso, que yo no sé en este momento en qué está, porque a él lo suspendieron y la Corte Constitucional mediante tutela lo reintegró. Sí, la a la semana siguiente el Consejo de Estado anuló la elección. Y entiendo que la Corte Constitucional volvió a reintegrarlo, pero yo no sé si ya está en el cargo. Sí, está en el cargo mientras se resuelve la tutela. El Consejo de Héctor es pues muy abogado, ¿no? Dejen vencer los términos. Más o menos fue lo que le entendí. Bueno, no, pero sigan sugiriendo eso y ahí tienen el barrio al lado. Yo no estoy dando ningún consejo. Miren a Venezuela. Yo no estoy diciendo que eso es lo que deban hacer. Todo a Petro que se empieza a comportar como un dictador. Estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero no, que quede claro que yo no estoy diciendo que eso es lo que deban hacer, pero eso es lo que va a pasar, porque es que en 7 meses, mire, aquí arranca un debate judicial de probatorio, de argumentos, de vericuetos procesales, etcétera, que en 7 meses no se alcanza a resolver. O sea, el abogado del presidente Petro mete una nulidad, el abogado del presidente Petro pide 10 testimonios, pide 3 inspecciones judiciales y se acabaron los 7 meses. Sí. Bueno, 7 meses y medio es lo que queda. Ese será el debate de aquí en adelante alrededor de qué hace y cuáles son las consecuencias de la investigación del Consejo Electoral en caso de que triunfe la tesis de que efectivamente se volaron los topes de la campaña del 2022. Mejor dicho, aparecieron los ñeñes por mayoría. 9:37 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Durante el fin de semana en redes sociales corrió el rumor de que el ingeniero exalcalde, ex candidato presidencial y juzgado y condenado por corrupción por el caso de Vitalogic, Rodolfo Hernández, había fallecido. Pues bien, el Hospital Internacional de Colombia acaba de emitir un comunicado en el que informa que Rodolfo Hernández está actualmente hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, su evolución es favorable y se encuentra en condiciones aceptables. 9 de la mañana, 39 minutos a esta hora, la información deportiva con Bancolombia en Mañanas Blue. Acompaña las imágenes del primer día de trabajos de la Selección Colombia en Barranquilla. Se ve a un James Rodríguez sonriente, feliz de llegar a la sede deportiva de la Federación, al igual que John Hader Durán, Gerson Mosquera y Juan Camilo Cucho Hernández. De inmediato trabajos en gimnasio junto a Carlos Cuesta, el defensa central del Genk de Bélgica. James muy activo, y Camilo Vargas, el arquero titular también. Y en las últimas horas se sumaron Johan Mojica, Jerry Mina y acaban de llegar Daniel Muñoz, Luis Sinisterra y Santi Arias para este segundo día de trabajos en Curramba, pensando en el juego del próximo viernes en Lima contra Perú por las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 2026. Compromiso que estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Es Casemiro. Another win for Liverpool, and this is Luis Diaz.
Salah. Luis Diaz. Brilliant. What a goal that is. Fue brillante, indudable. Es la definición del segundo gol, el relato a un Lucho que anda encendido en el Liverpool. También lo espera nuestra selección Colombia. El Guajiro marcó doblete ante el Manchester United en el 3-0 final, que le vale para ser colíder con 9 puntos junto al Manchester City. Play the match, Luis Díaz. Men del partido, hombre del partido otra vez. Normal para ti, ¿no? No, normal no. Feliz. Gracias, manito. Ahí está, el hombre del partido. Le dieron 9 puntos la BBC y otras de las señales internacionales en Inglaterra a este Lucho que brilla en la Premier. Bueno, y de Inglaterra nos vamos a Rusia con John Córdoba. Внимание, прекрасная атака Краснодара. Передача под гол и гол. John Córdoba. Sí, fue gol colombiano en Rusia para el Krasnodar, que selló así su triunfo 3-0 ante el Lokomotiv. Es el primer gol del chocoano este semestre, pero ojo, lamentablemente terminó expulsado al minuto 87. Córdoba también hace tránsito hacia Barranquilla. A defesa tirou, Bruno Gomes briga por ela, Tabata chega, recupera, ficou com ela na ponta direita para fazer o levantamento de perna, caneta pro Borré! Pro capitão! ¡Gol! Enloquecieron en la transmisión gracias a este tanto en Brasil de Rafael Santos Borré con el Internacional de Porto Alegre. El delantero colombiano marcó el 1-0 en la victoria del Inter 3-1 sobre el Juventude. Es su cuarto gol en el Brasileirao. Borré también es esperado en la casa de la selección. Pausa y hablamos de Falcao y su primer gol con Millonarios. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Se va juntando, lo tiene que hacer con Charrupia, adelantó demasiado de la pelota, atención que la va soltando arriba, otra vez para Valencia, aparece el Tigre, que no otra vez para Valencia, el Tigre, balón al fondo, gol. Y llegó el gol del Tigre, el primero de Falcao con Millonarios, que valió para el triunfo 3-0 del club embajador ante Patriotas en Villavicencio. Muy feliz, creo que ha sido una tarde redonda para todos, poder ayudar al equipo anotando con toda esta hinchada acá en Villavicencio. Y bueno, el rendimiento hoy del equipo ha sido muy bueno, estoy muy contento porque pues todos los que han jugado, los de entrada, de inicio, los que entraron en segunda parte, nos aportaron. La alegría de Falcao y con el triunfo Millos llega a 10 puntos en el 10º lugar de la liga, a 1 del 8º. Hoy por la fecha 8, Deportivo Cali se enfrentará al Deportivo Pasto. Enrique que se desmarca por la derecha, atacan 4, defienden 6. El balón es otra vez de Corral, la ve metiendo para que venga el primero, el remate adentro. Y fue de Olaya Enrique, es el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA. España, una de las selecciones favoritas para pelear el título, se estrenó con victoria 1-0 ante los Estados Unidos. Victoria española en Cali, donde también ganó Paraguay 2-0 ante Marruecos, mientras que Alemania goleó 5-2 a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, donde también ganó Nigeria 1-0 ante Corea del Sur. Colombia, nuestra selección se alista para jugar mañana su segundo partido frente a Camerún en el Estadio El Campín a las 8 de la noche con transmisión de Blue y el Gol Caracol. Prácticamente son los últimos 20, viene con el cierre Nelson Crispín, carril número 5, gorra negra. Vamos a ver quién es. Toca primero, parece, le quito el parece, es el carril número 4. Y en la acción de los Juegos Paralímpicos, el relato en París 2024 de la 9ª medalla que suma Colombia. Sí, ya son 9 preseas. Nuestro país tiene 3 oros, 2 platas y 4 bronces. Esta fue la segunda presea de plata del paranadador Nelson Crispín, el santandereano, quien a propósito ya acumula 9 medallas en su historial paralímpico. Hoy Colombia, nuestro país, seguirá buscando nuevas medallas, nueva gloria en la paranatación y el bocha, en los juegos que palpitan los franceses y que recorre la señal por todo el mundo. 9:44 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida.
empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El presidente Petro, que también habló defendiendo a Nicolás Maduro, diciendo que en Colombia había una dictadura peor que la de Venezuela y diciéndole hipócritas a los colombianos que nos hemos atrevido a decir que lo de Venezuela es una dictadura. Y el presidente habla de la podredumbre de quienes criticamos el régimen de Maduro. Así es el presidente Petro, se le olvida al presidente Petro lo que significa ser jefe de Estado, que debería tener entre sus funciones representar la unidad nacional. El presidente Petro solo gobierna para su nicho, para su sector político. Mientras el Ministerio de Salud este fin de semana le hizo un nuevo jalón de orejas a las EPS, basándose en el informe de la Contraloría que habla de utilización indebida de dineros de vigencias determinadas para cubrir las vigencias anteriores, es decir, para gastarse las famosas reservas técnicas, el panorama para los pacientes de enfermedades de alto costo es muy poco alentador. En una respuesta a un derecho de petición, el Ministerio de Hacienda dejó claro que no están garantizados los recursos, la plata de lo que técnicamente se llama presupuestos máximos, que es la plata con la que se financian medicamentos, tecnologías, tratamientos y atenciones de millones de pacientes en Colombia con enfermedades raras o huérfanas que están cubiertas por el sistema de salud, pero que están por fuera del plan obligatorio, y por eso es plata que financia lo que se llama el presupuesto máximo. Lo grave es que el Ministerio de Hacienda reconoce que esa plata no se va a girar, que por lo menos no hasta el último mes del año, y eso que depende del recaudo de impuestos y de cómo quede terminando 2024 el presupuesto general de la Nación. Protestas que reflejan el profundo malestar con el que amanecen hoy cerca de 400.000 camioneros del país, incluidos 290.000 camiones, 60.000 tractocamiones y 53.000 volquetas registrados en la categoría de transporte de carga del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. Estás escuchando Mañanas Blue. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. La experiencia espiritual es esa oportunidad de conectarse con lo más profundo de nuestro ser. Es esa oportunidad de trascender. Es esa oportunidad de interiorizar, de descubrir cuál es el sentido de la vida, cuál es el valor que le estamos dando a cada acción, cuál es el significado de lo que hacemos. La espiritualidad supone un momentito de reflexión, un momentito de interiorización. Yo uso el oracional El Man Está Vivo, que para mí es una experiencia que me da una dinámica de reflexión y de contacto con lo sublime. Tú sabes. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9:49 minutos, bienvenidos, aquí están las noticias de este día lunes. Atención, a esta hora los transportadores de carga, los camioneros comienzan a manifestarse en dos puntos diferentes, entradas y salidas de Bogotá, y están reportando bloqueos, por supuesto, con efectos de inmediato sobre el sistema de movilidad en toda la ciudad. Primero, Felipe García, que se encuentra en la vía La Calera.
Hola Néstor, sí señor, varios puntos activos a esta hora en estas manifestaciones de transportadores de carga que empezaron, hay que decir, a concentrarse hace apenas unos minutos y que salieron sorpresivamente, Néstor, a puntos que no estaban previstos en las convocatorias. Sin embargo, hay dos importantes que ya están complicando la movilidad en la ciudad. El primer punto, los conductores de vehículos de carga están ubicados en la vía La Calera con kilómetro 4.2, es decir, después del peaje de Patios. Esto es apenas unos metros del embalse de San Rafael, aquí en la vía que conduce hacia este municipio. Estos transportadores de carga están realizando bloqueos intermitentes en este corredor vial, lo que por supuesto ya está complicando la movilidad en este punto de la vía. El segundo punto, Néstor, está en la avenida Boyacá con calle 70 Sur y otro adicional en la avenida Boyacá con carrera 16D. Esto es en la localidad de Usme, al sur de la capital del país. Los dos puntos, estos dos últimos que le mencioné, están generando ya trancón en ambos sentidos de la avenida Boyacá. Aquí es muy importante, Néstor, decir que ya está afectando también la vía Bogotá-Villavicencio. Hay unidades de agentes civiles de tránsito en estos puntos y ya las autoridades están acompañando estas manifestaciones de transportadores de carga. Esta es la salida nororiental de Bogotá, esto es la vía La Calera, pero también hay protesta de camioneros saliendo por Usme, muy en el sur de Bogotá. Allí desde el sur, Cristian Correa. Hola Néstor, buenos días. Así como usted lo dice, a esta hora ya se complica la movilidad en el sur de la capital del país. Hace unos minutos lo decía Felipe, también ya complicando la salida hacia la vía al llano. Y es que está sobre todo a quienes toman la calle 70 Sur y especialmente a la avenida Boyacá, esto en el sur de la ciudad, como les decíamos hace algunos momentos. Ya los transportadores están apostando a ambos lados de la vía. Acá han llegado ya algunos agentes civiles de tránsito a hacer la respectiva verificación. También se espera ya que en algunos minutos lleguen los agentes de diálogo de la Secretaría de Gobierno Distrital, quienes intentarán hacer una negociación y una mediación con estos transportadores que, recordemos, habían citado las manifestaciones o los bloqueos en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, cambiaron la rutina e incluso cambiaron la hora que habían establecido. Además, es importante recordar que ya se está viendo afectada el funcionamiento, más bien, del sistema de Transmilenio, especialmente en el sector de Eisen. Por eso ya en este punto también hay algunas desviaciones del transporte masivo en Bogotá. Sí. Gracias, Cristian. Mil disculpas por la comunicación, pero es que eso es bien arriba en el sur de Bogotá. 9:52 minutos. Felipe, Transmilenio está buscando esta mañana. Ay, Dios. Me da pena transmitir esta noticia. A un hombre, a un bárbaro, a un impresentable. A un enfermo. Que se masturbó en un bus de Transmilenio. No. Había al frente de él un señor con un teléfono celular, así que en el ¿Lo grabó? Está grabado, padre, se ve todo, todavía. Se ve todo, se ve la cara del señor. Uy, y se le ve el todo al señor. Y el señor... ¿Eso es un delito, Néstor? Entiendo que es una actitud moral espantosa, todo lo que quieras, pero ¿delito alcanza a ser? Claro que es un delito. ¿Que lo zampen preso? Claro que es un delito. Y Transmilenio emite un comunicado hace algunos minutos. Es un bárbaro, es un depravado, es un enfermo, lo que ustedes quieran, y es un impresentable. Me da mucha pena transmitir esta noticia, pero así es. Qué triste, Néstor, por las mujeres que tienen que usar, las mujeres que tienen que tomar el transporte público, que son sometidas a este tipo de comportamientos. Bueno, yo creo que no alcanzan a imaginarse lo incómodo que es y desagradable para una mujer y ofensivo tener que presenciar una situación de esas. Si a mí me da asco transmitir la noticia, no quiero pensar una mujer. Pero Néstor, no es tanto una infracción al Código de Seguridad y Convivencia, al Código de Convivencia, pero también es un delito. Claro, es decir, aquí no hay que tener ninguna consideración ni contemplación. Preso. Sí, claro, esto es un proceso que las autoridades o la persona que se ve afectada, pues presente la denuncia, o la misma autoridad puede de manera autónoma iniciar todos los procesos correspondiente al comparendo, imponerlo y después también a la fiscalía. Voy a presentar el video solamente para mostrar la cara, para que el señor, solamente de la cintura para arriba. Felipe, porque me parece que este tipo merece todo el escarnio público. ¿Es el tipo ese de chaqueta azul? El de la chaqueta azul, Felipe, así como está, ese. Yo no sé si alguien lo conoce, y si alguien lo conoce, que dé los datos, porque ese tipo merece un proceso penal. Depravado. No, además está enfermo mentalmente y puede ser causante de peores cosas. Es decir, la señora que está al frente, obviamente se hace la que no es con ella, el tipo ahí se saca sus intimidades. Bonitico, diría un político antiguo. Y comienza así, señor, bueno, ese tipo no tiene nada bonito.
9:54 minutos. Slobodan Wilches. Néstor, como usted lo indica, pues las autoridades y Transmilenio están tratando de ubicar a través de cámaras de seguridad este depravado que, como decimos, se masturbó literalmente en un bus. Se trata de la ruta H15, que el hecho se registró ayer entre las 9:30 y 9:50 de la noche, según lo que está denunciando Alej, que se identifica como una tuitera, es la que hace la denuncia en Twitter, se identifica como Alexandra, la identificó así Transmilenio. Ella dice que en la ruta H15, entre las 9:30 y 9:50 ocurrió este hecho. Dice ella a través de su cuenta: en mi caso no me había dado cuenta hasta que alguien me dijo, y las chicas que estaban al lado de este hombre no supieron qué hacer. Le responde, como usted decía, Néstor, Transmilenio, dice que este es un hecho completamente repudiable e inaceptable, y le pide a esta usuaria de Twitter, a la denunciante, que le indique la estación en que se bajó este hombre, este degenerado, y en caso de que tenga el número móvil de donde ocurrieron los hechos, pues obviamente informar de una vez a la policía. Con esta información revisaremos las cámaras de videovigilancia inmediatamente para ubicar al responsable de este hecho, dice Transmilenio a través de su cuenta en Twitter, respondiéndole, repetimos, a esta usuaria que se identifica como Alex, y es en realidad Alexandra quien hace la denuncia, con un video obviamente explícito de este hombre, depravado. El video lo vamos a poner. Gracias, Slobodan. Felipe, lo que no entiendo es el cínico el enfermo el exhibicionista Además, claro. ¿Por qué sigue haciendo lo que hizo si se debería haber dado cuenta que lo estaban grabando? Porque el teléfono celular está... Pues precisamente porque es un depravado. No, porque es un exhibicionista. Sí, justamente por eso. El placer del exhibicionista está justamente en eso. Es que lo vean, en escandalizar, y por eso es que es que aquí incurre claramente no solo en una infracción, sino en un delito de exhibicionismo. Es que, y además tiene, pues digamos, es que si se le pasa a una persona como estas, pues ese comportamiento, si no tiene la sanción ejemplarizante, pues vamos a seguirlo viendo que es una tragedia. Realmente un espacio de naturaleza lo que hace es intimidar a las mujeres que utilizan mayoritariamente el transporte público. Es que eso hay que tenerlo muy presente. Las mujeres utilizan menos la bicicleta y se montan mucho y menos la motocicleta, y por eso hay muchas más mujeres en Transmilenio que hombres, y por eso hay que protegerlas. Sí, yo pensé, Felipe, que esto ya había pasado en el transporte público. Me dicen aquí que este es el pan nuestro de todos los días para las mujeres que van en Transmilenio, esos Transmilenios llenos. Lo que pasa es que este es un poquito más burdo, porque se saca ese es el pan de cada día, Néstor. Pero recuerde que había una campaña de buses rosados, no sé en qué quedó eso. Claro, pero lo que es normal, padre, según estoy leyendo aquí de muchas mujeres, no, es que las rocen, las toquen, las frotan. Sí, las rozan, las tocan. Eso es muy... Y el frotis, desafortunadamente, es mucho más habitual. Pero como el tipo no se lo saca, es también mucho más difícil de combatir, pues porque pero aquí aquí se ve plenamente, se le ve la evidencia. Una evidencia a propósito insignificante. Bueno, por eso es exhibicionista. Por decirlo menos, absolutamente insignificante y desagradable. No voy a opinar sobre... Yo tampoco, los que lo zampen preso, para que quede un precedente. Atención, esta mañana hay 50 personas varadas en la terminal de transporte en Cúcuta por el bloqueo de los camioneros. Desde Cúcuta, Richard Quiñones. La terminal de transporte terrestre de la ciudad de Cúcuta es la más afectada. 500 pasajeros se encuentran bloqueados, no han podido salir debido a la situación que compromete las principales rutas de salida hacia Bucaramanga y la costa atlántica, donde 2 manifestaciones se presentan por parte de los conductores por el alza del combustible que tiene paralizada las operaciones terrestres en esta zona. A esto se suma el ingreso y salida de materia prima en los productos de la canasta familiar, lo que amenaza con generar un aumento en el precio de algunos productos. Las autoridades están tratando de mediar con los manifestantes, sin embargo, estos se niegan a levantar la protesta. Con llantas, conos y hasta las ramas de algunos árboles están bloqueando estas salidas. Sin embargo, se ha advertido que sí se dará paso a los vehículos de emergencia. La situación tiene preocupados a los viajeros que tienen compromisos fuera del departamento y que solo pueden viajar vía terrestre. Estás escuchando Blue Radio. Todos, camioneros, volquetas, inclusive transporte público, en protesta contra el aumento en el precio del diésel, que subió este fin de semana algo más de 1.900 pesos, 1.904 para ser exactos,
galón de diésel que llegará a finales del año entrante a algo más de 1.500 pesos. La situación crítica esta mañana se presenta en la vía entre Bucaramanga y Bogotá, también en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, en la vía que va al Caribe colombiano. Está bloqueado el paso en San Gil, está bloqueado en Barbosa. Esos camioneros en Bogotá tienen 4 puntos de concentración. El más importante vuelve a ser La Y, en el Playón por la salida a calle 13, en la zona occidental de Bogotá. Dicen ellos, dicen los camioneros, que el gobierno los traicionó, que había prometido un incremento consensuado de la CPM, que no subía el precio desde hace 5 años. Es la tesis del ministro de Hacienda. Y ahora tendrían que subir los fretes y luego los precios de todos los productos de la canasta familiar, tema que va a costarnos a todos los colombianos algo más de 1 punto de la inflación. Sí, señor, porque la novela de la condena de Nelson Velázquez continúa ahora. El cantante, el que fuera cantante de Los Inquietos del Vallenato, tiene una carrera en solitario que le ha ido muy bien después del 2005. Le permitieron usar algunas canciones de Los Inquietos durante su carrera, o sea, como empezando. No entiendo nada. Se llama el señor Nelson Velázquez. Y era integrante del grupo de Los Inquietos, sí, señor. Y el pleito y el carcelazo. Se retiró y ahora sigue cantando esas canciones. Exactamente. Le dieron permiso para cantar esas canciones durante un tiempo, pero luego le dijeron ya no, después del 2012 ya no debe cantarlas.